sino muchos gobiernos que han pasado no han puesto la prioridad y el interés en un sector tan fundamental que lógicamente no aporta grandes porcentajes al PBI, pero que sin embargo es la fuente principal de sobrevivencia de miles de peruanos, tanto en la parte andina y también en la parte amazónica, como en la Convención Cusco, región a la cual represento. Y me preocupa, señora ministra, un punto fundamental que acaba usted de mencionar, que se va a empezar un proceso muy riguroso de cobranza coactiva o de cobro, recuperación de estas tasas de morosidad, o si lo he entendido mal en todo caso. Entonces, aclarando que no se va a hacer ningún proceso de cobranzas intensivas, digamos, porque de los que ya estos pequeños agricultores, principalmente como lo demuestra acá en sus cuadros estadísticos, los agricultores de subsistencia son aquellos que no han podido ni cumplir con el capital ni con el interés y lógicamente no han logrado la productividad de esos créditos. No ha salido un resultado positivo de toda su producción, ya sea en cacao, café principalmente, o en otros productos. Entonces sí sería bueno acotar entonces que no va a haber un proceso intenso de cobranza, porque sería poner mucho más en riesgo un espacio tan sensible. Y otro, lo que usted menciona acá, que no hay solución integral si no se incrementa la productividad y se reduce el riesgo del sector. Señora ministra, lógicamente no hay productividad, no porque el agricultor no tenga la fuerza o la decisión para hacerlo, sino porque el Estado, el gobierno, no ha acompañado nunca con políticas a largo plazo al sector agrario, nunca. Se han hecho muchos, digamos, remedios caseros o a muy corto plazo, como estos programas de regalar herramientas, de asistencias técnicas, de regalar semillas, pero no, por ejemplo, en la región del Cusco no hay una política de evaluación integral de la agricultura en general. Y por distrito se hacen inversiones, además un proyecto piña, un proyecto cacao, o sea, es totalmente desordenado, una inversión que al final hace el Estado y que nunca da resultados en el largo plazo. Son paliativos a cortísimo plazo, recursos que se desperdician y que nunca son sostenibles. Pero, por ejemplo, yo quisiera, a la mañana hablé con el ministro de Agricultura para solicitarle el financiamiento del proyecto de la mosca de la fruta, ¿no?, que venimos pidiendo toda la población convenciana y del BRAE desde el 2014. Esta plaga de la mosca de la fruta que ha paralizado y ha puesto en riesgo de emergencia toda la provincia de la Convención, que se dedica al cacao, al café y a los frutales. Por eso, señora ministra, quiero reiterarle ese pedido de ese financiamiento, porque lógicamente de nada sirve que se le pueda dar financiamiento a través de Agrobanco a pequeños agricultores cuando el problema macro, el sector del Ministerio de Agricultura no le pone una decisión enfática. Nunca se va a lograr una solución sostenible en el largo plazo. Son paliativos, inversiones que se van al agua. Y yo creo que en esa reflexión debería ser muy importante en una decisión conjunta con el ministro de Agricultura. Efectivamente, estas inversiones son las más riesgosas porque no hay la capacidad ni técnica ni de conocimientos en lograr pues una rentabilidad en el sector agrario. Es una economía para subsistir y yo creo que la agricultura, ojalá
Yo no sé si es mucho pedir al presidente Pedro Pablo Kuczynski que pusiera interés en un sector tan sensible y tan vital para el país, no solamente en la zona andina, sino también en la parte amazónica. También hemos presentado el proyecto de ley que ya está aprobado en esta comisión de la creación del Instituto Nacional del Cacao, porque pensamos que, por ejemplo, como lo es Colombia, en el tema del café, un país que ha sabido manejar con conocimiento un solo producto a largo plazo, también se pueda dar prioridad a toda la parte amazónica para generar todo ese desarrollo en el agro con el tema del cacao. Muchas gracias, señora ministra. Bienvenida nuevamente a esta comisión y ojalá a través del ministerio que usted dirige se puedan gestionar los fondos para que los agricultores, quienes son la población más sensible del país, los hombres y las mujeres del campo, tengan por lo menos la posibilidad de soñar con mejorar las condiciones de vida del cual tanto padecen. Y reiterarle este pedido del proyecto de la mosca de la fruta para la provincia de la Convención, región del Cusco. Muchas gracias, ministra. Gracias, congresista Nelly Cuadros. La ministra les va a ir contestando de dos en dos sus intervenciones para ir avanzando y no ir perdiendo la hilación que ella tiene, ¿ya? Puede hacerlo, ministra. Mil gracias, presidenta. Congresista Yica, el procedimiento para otorgar el crédito van a ser los mismos canales que hoy tienen. El agricultor, como digo, lo que tenemos que hacer ahorita sí es focalizar bien el crédito, ¿no? Lo que tenemos que hacer es darle crédito por los canales que hoy existen, pero focalizado al agricultor que realmente lo necesita y no perdernos otra vez en aquellos agricultores que no necesariamente son el objetivo, ¿no es cierto?, de una política agraria del Estado peruano. En el caso del RFA estamos elaborando el reglamento, a más breve plazo lo vamos a atender, estamos trabajando en eso y reitero el pedido y la atención, yo creo que esperemos sacarlo en el más breve plazo posible. A la congresista Nelly Cuadros, yo quiero tranquilizar, acá la idea de yo hablar de cobranza no era para la agricultura pequeña, era para los grandes, ¿no? Son los grandes los que tienen en este momento tierras, garantías que se les puede, lo que hay que hacer es mucho más eficiente esa cobranza para con lo que podamos cobrar de ellos pagarle a los acreedores. Pero la idea no es al pequeño productor, la idea es estos créditos grandes que son justamente los que desenfocaron al banco. En el tema de la importancia del PBI, no me lo tiene que decir. El agro aporta enormemente al empleo, que es uno de los principales indicadores para un ministerio como el que presido. Hemos visto que el empleo en el agro es casi un cuarto de todo el empleo del Perú. Y obviamente es un tema que nos preocupa, lo que pasa es que no es un tema fácil, ¿no es cierto? Tenemos que conseguir que ese empleo sea adecuado y que la gente tenga una posibilidad sostenible de desarrollo. Y eso no se va a lograr de la noche a la mañana. Lo que tenemos que empezar es a mirar un poco más la cosa integralmente y no pensar que el tema es solamente dar dinero de manera que no es la adecuada, porque el costo de oportunidad de ese dinero es importante, ¿no? Tenemos que ir a aquellos agricultores pequeños que sí necesitan y que están dispuestos, obviamente, a mejorar su competitividad. Eso es algo que hay que trabajar muy de cerca con el Ministerio de Agricultura, con quien ya hemos tenido conversaciones para empezar eso. El tema de la mosca de la fruta es parte de lo que tengo que hablar con el señor Arista, ¿no es cierto? Es ver qué cosa vamos a hacer este año con la cartera de manera de que podamos atender las necesidades y que eso lo tenemos que trabajar. Ellos son los especialistas, digamos, el Ministerio de Economía de lo que sabe es de finanzas, no necesariamente de política agraria. Lo que tenemos que hacer es complementarnos de la mejor manera posible. El proyecto de ley de la creación del Instituto Nacional del Cacao me parece visto de manera general, porque no lo conozco, obviamente me parece interesantísimo. Es otro tema que hay que verlo con agricultura y nosotros estamos más que dispuestos a trabajar con el ministro Arista. Hay un préstamo del BID para el tema del tema de la mosca de la fruta, que ya lo hemos tramitado y que está a puertas de ser aprobado. O sea que yo creo que es un tema que ya estábamos atendiéndolo en el ministerio. Gracias, ministra, por sus respuestas. Tiene uso de la palabra el congresista Wilmer Aguilar, luego Benicio Ríos. Bien, presidenta, saludar a la señora ministra y también al equipo técnico que lo acompaña.
La explicación que nos ha hecho de alguna manera también coincide con la explicación y la información que nos ha dado la presidenta del Agrobanco. Y para empezar, me parece bien porque se están sincerando, porque realmente Agrobanco está en una situación como un paciente que estuviera en cuidados intensivos. Realmente es preocupante la situación. Ahora buscar los mecanismos y estrategias para que realmente esto camine, y como ellos nos están explicando, tiene que llegar al pequeño y mediano agricultor, porque todas veces estos créditos que han asumido lo han hecho realmente productores que tienen grandes extensiones y cantidad de terreno. Y para eso nosotros lo comprobamos toda vez que visitamos diferentes regiones del país. Para esto, señora ministra, qué bien, porque nos ha explicado con mucha claridad. Tiene un plan a mediano, corto y también un plan para largo plazo. Mediano, poder dotar de créditos a aquellas personas que aún tienen media hectárea, una hectárea de terreno. Y nos parece bien, para que llegue y se sienta. Y también que los créditos puedan llegar a tiempo, ministra, porque a veces solicitan los créditos y genera demora. A veces llegan cuando ya las personas están cosechando su producción, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sería un pedido especial, porque sentimos y vivimos en carne propia en una región tan grande como Cajamarca, que se dedica al tema de la agricultura y la ganadería. Por otro lado, coincido con colegas congresistas de diferentes regiones, no solamente está el lado de los créditos, también está el lado de propuesta que hacen los productores. En la región Cajamarca, por ejemplo, hay alcaldes de municipalidades que, con participación de la población civil y de los productores agrarios, vienen solicitando mejoras en este sector. Por ejemplo, desde el año pasado se ha venido sugiriendo para que realmente se atienda la solicitud del Código SNIT 354857, que comprende el mejoramiento de los servicios de extensión agrícola y asistencia técnica a los pequeños productores agropecuarios en la provincia de Cutervo, región Cajamarca. Por otro lado, también se está planteando el tema de la industrialización de la papa, toda vez que la producción es fuerte, y hay a un país hermano que quiere cooperar en esto, ministra. Le pedimos desde la representación que usted tiene, dotar de ese apoyo, que estoy seguro que lo va a hacer. Pero hay personas emprendedoras que quieren empezar este trabajo. Y para esto ya hay un compromiso del ministro de Agricultura a visitar Cutervo en la región Cajamarca para que se emprenda este trabajo, y desde el Ejecutivo y desde el Ministerio que usted representa nos puedan ayudar para que esto camine. Muchas gracias. Gracias, congresista Aguilar. Tiene uso de la palabra el congresista Benicio Ríos. Muchas gracias, presidenta. Saludar por intermedio de la presidencia a la señora ministra. Yo creo que es importante que la ministra reconoce que falta un trabajo concertado con el sector agrario. No es su especialidad probablemente, señora ministra, pero sin embargo nosotros que venimos, yo soy del Cusco, hemos escuchado con mucha satisfacción a la política del actual gobierno cuando decía la pequeña agricultura como motor de desarrollo. Eso era el eslogan, sigue siendo el eslogan. Y la verdad, presidenta, señora ministra, a mí me encanta ese eslogan. Si la pequeña agricultura en el país se va a resolver, se irá erradicando progresivamente la pobreza. Si esta agricultura va a florecer, presidenta, señora ministra, se irá erradicando progresivamente la anemia, progresivamente la desnutrición infantil. Yo vengo del Cusco, del sector rural. Si la agricultura y la pequeña agricultura va a florecer en el país, no habrá mucha migración del campo a la ciudad. Por consiguiente, es importantísimo, presidenta, señora ministra, una política clara sobre el tema crediticio. Eso es importantísimo. Hacía mención mi paisana sobre la mosca de la fruta. Tantos años se está luchando, pero la respuesta de los funcionarios es no hay plata, no hay plata. Yo me pregunto, hay que compararnos como una hermano país de Chile ha erradicado la mosca de la fruta.
Y la verdad nos da hasta pena y vergüenza de seguir hablando cada año como técnicos, porque yo también me sumo a ello, de no poder tener una decisión política, económica y técnica de erradicar la mosca de la fruta. Las pérdidas que ocasiona en las zonas interandinas y hasta el BRAI es bastante fuerte en la economía campesina la fruta, por mosca de la fruta. Y lo propio podemos decir de la roya del café. De igual manera podemos hablar de la enterotoxemia de los camélidos. Bueno, son temas técnicos, o ministra, de repente por ahí no es el enfoque. Cuando usted nos presenta, por ejemplo, el tema de la productividad, es cierto que la agricultura está en bajo en comparación, por ejemplo, con la minería. Yo me pregunto, desde el enfoque social, ¿cuántas familias se benefician con la minería y cuántas familias se benefician con la agricultura? Entonces, ¿dónde debe ser nuestro enfoque? El enfoque social es más importante, ¿no es cierto?, que ver solamente la parte económica. Por eso, señora ministra, nosotros que estamos acá en la Comisión Agraria y venimos de las canteras del campesinado, y nos duele mucho que hasta ahora no podemos tener una política de Estado que dé un crédito para la pequeña agricultura. Ojalá, con un trabajo concertado y con experiencia quizás de algunos países, podamos en el Perú tener aún esta esperanza de que el pequeño campesino, el agricultor, puede tener el acceso a un crédito sostenible, con bajos intereses, para que pueda florecer el agro en el país. Muchas gracias. Ministra, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Cuanto al congresista Aguilar, va mucho con la idea que tenemos que crear un sistema, digamos, pasando este periodo de emergencia, de un crédito al agro sostenible, que el crédito llegue a tiempo. Como le dije, ahí tenemos que conseguir a la gente experta que nos diga cuál es el mejor diseño para una política crediticia que desarrolle al agricultor y además le permita pagar los créditos adecuadamente. Y que sean créditos que puede pagar, ¿no es cierto?, que estén a precios accesibles. Esto obviamente, primero tenemos que diseñar una política financiera de crédito. Habla también un proyecto de inversión, que es una parte complementaria al crédito, o sea, tiene que haber inversión pública, tiene que haber crédito, y tiene que haber, obviamente, el tema ya de encadenarlo a un tema productivo, como es el tema de la industrialización de la papa. La combinación de crédito, inversión pública, industrialización es lo que nosotros llamamos competitividad, ¿no es cierto? Son tres partes de una política que debe tener cualquier sector, y yo creo que me parece un buen ejemplo de la combinación de cosas que tiene que haber para empezar a convertir a un sector en productivo. La falta de trabajo coordinado con el sector es algo que tenemos que empezar a resolver. Yo conozco a José Arista hace muchos años, o sea que creo que hay un potencial enorme, ¿no es cierto?, para trabajar juntos en el tema. En cuanto al congresista Ríos, me queda clarísimo que la minería es más productiva, pero emplea mucho menos gente, ¿no es cierto? Para un ministerio como el de Economía, el PBI es importantísimo, pero también es igualmente o más importante el empleo. Lo que sí es cierto es que el enfoque económico es importante, es una condición necesaria, pero no suficiente. Sin una economía sólida no hay política social que sea sostenible. Entonces tenemos que articular ambas cosas. Y como dije, acá la idea es ocuparnos de ese pequeño agricultor, poderlo hacer, y poder permitirle desarrollarse. Ese es el objetivo principal del tema, ¿no? No podemos focalizarnos. Acá el tema no es Agrobanco, el principal tema es el agricultor. Y tenemos que generar un sistema financiero que sea acorde con esa necesidad, ¿no? Es enfocarnos en ese agricultor y que ese agricultor cada vez pueda depender menos de ayuda y que puede ser autosostenible. Gracias, ministra. Tiene uso de la palabra el congresista Federico Pariona. Gracias, presidenta.
con el saludo a la ministra Claudia Cooper. En esta